Hola, ¿cómo le va? Me da muchísimo gusto saludarles en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Hoy platicaremos acerca de la esperanza cristiana. Aprenderemos que toda nuestra esperanza es Jesucristo el Señor, que hecho hombre verdadero, nos ha redimido y nos ha abierto las puertas de la vida eterna. Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo De veras que nos da tantísima alegría poder compartir la fe, compartir la amistad y hoy la esperanza en Jesucristo con usted. Gracias por dejarnos entrar a su casa. Y por supuesto, recuerde que su voz es lo más importante para nosotros. Por eso nuestra productora está poniendo ya aquí en su pantalla nuestras formas de comunicación. Si usted nos ve en los Estados Unidos de Norteamérica o en Canadá, recuerde primero poner el sufijo 01152 y después nuestros números telefónicos. Si nos ve en Centroamérica, solo debe marcar más 52 y después nuestros números telefónicos. Y claro, puede seguirnos en las redes sociales durante toda la semana. Síganos también en vivo a través de www.telemax.com.mx o síganos en vivo y vea este y todos los programas de la Arquidiócesis cualquier día de la semana en www.arquidiócesisdehermosillo.digital. Les decía que hoy vamos a platicar acerca de la esperanza cristiana. Y para eso quiero dar la bienvenida a nuestro amigo y compañero de trabajo, el padre Jorge Padilla. ¿Cómo estás, padre? Muy bien, muy alegre y contento de estar contigo y sobre todo compartiendo este tema tan importante que es la esperanza cristiana. Sí, fíjate, el padre Jorge, amigos, es el coordinador de la dimensión de cine, radio y televisión de nuestro Secretariado de Comunicación y Vinculación Diocesana. Jorge, te agradezco muchísimo que estés aquí entre nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Fíjate que muchas veces cuando hablamos de la esperanza cristiana, siempre tendemos a confundirla con la simple esperanza intramundana. Es decir, la persona que espera tener una mejor calidad de vida más adelante, con el joven que espera terminar una carrera universitaria o tener algún buen trabajo. La confundimos con los deseos humanos. Pero hoy queremos hablar de la esperanza como una virtud cristiana. Es decir, como ese impulso profundo que la gracia de Dios inspira en nuestro interior y que tiene nombre propio, que es Jesucristo, ¿no? Sí, el día de hoy vamos a aclarar muy bien de que esperanza cristiana no es optimismo, no es estar de brazos cruzados, sino que la esperanza es el mismo Jesucristo viviendo en nuestra vida y actuando en nuestros actos. Fíjate, eso me llama mucho la atención, padre Jorge. La esperanza cristiana no es solamente optimismo, porque la verdad es que vivimos en una cultura donde se nos ha dicho que el optimismo es la clave del éxito. Del éxito, exacto. Pero fíjate que no siempre el éxito es sinónimo de hacer la voluntad de Dios. No. Así es, o sea, el optimismo te va a llevar a lo mejor a los ojos del mundo a un progreso en tu vida personal, pero la esperanza cristiana va mucho más allá que el optimismo, porque es la construcción de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Sí, y esto a mí me parece muy interesante porque hoy, sobre todo con todo esto que se ha puesto de moda,
de los coaches, de la inteligencia emocional, que no tenemos nada en contra de ello. Se nos dice, tú no des un paso hacia atrás, mira siempre adelante, querer es poder, basta con que lo desees y el universo entero se va a poner en complicidad contigo para que se te cumpla lo que deseas. Y finalmente la esperanza cristiana es una actitud activa que implica compromiso y que implica a veces hasta renuncias, ¿no? La esperanza cristiana va en otra dirección, Padre. No va en torno a un éxito personal, no es algo individualista, sino que la esperanza cristiana va en dirección al encuentro con el otro y a poder entonces formar una comunidad de hermanos. Es decir, la esperanza cristiana nos hace parte de una De una comunidad. comunidad, exacto. Entonces, ahí está la primera gran diferencia, porque mientras que el optimismo o esta filosofía del éxito personal nos individualiza, nos aparta del resto, de hecho, al grado, Padre, en esta cultura liberal de mercado que vivimos, la gente triunfa pisando al otro. La esperanza cristiana, al contrario, nos impulsa a promover al otro, ¿no? Apoyarnos en el otro. Decía San Pablo, sopórtense mutuamente. Ese soportar no es aguantar ni pisotear, sino que es hacer lo posible para que el otro no caiga. Wow, eso es interesantísimo, ¿eh? Sí, vamos a platicarlo más adelante con más detalle. Sí, porque sopórtense mutuamente nos suena pues, aguántate al otro, y en realidad es sostén al otro. Bueno, el tema va a estar interesantísimo. Por favor, no le vaya a cambiar, en un momentito regresamos. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida. Estamos platicando acerca de la esperanza cristiana. Decíamos que la esperanza cristiana no puede confundirse ni debe confundirse con el simple optimismo humano. Esto no significa que no estemos de acuerdo con el optimismo. Todos debemos tener una actitud de alegría, sí, de entusiasmo porque las cosas nos salgan bien, con la certeza de que tendremos experiencias también negativas. Pero la esperanza cristiana tiene sus bases en la Sagrada Escritura, Jorge. Es una virtud en realidad. De hecho, si podemos nosotros describir el libro de la Sagrada Escritura, podemos decir que es un libro de esperanza. Sus palabras contienen lo que nos mueve a construir la voluntad de Dios en nuestra vida. Hoy quisiera resaltar, para comenzar nuestro tema, el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 1, que este texto lo vemos mucho en el tiempo del Adviento, porque siendo el Adviento un tiempo de esperanza, se comienza con este texto para hacernos reflexionar y avivar en nosotros la esperanza. El texto dice de la siguiente manera: una rama saldrá del tronco de Jesé, un broto surgirá de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de prudencia y de valentía, espíritu para conocer al Señor y para temerlo y para gobernar según sus preceptos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, aquí en este texto se me hace muy importante, Padre Luis, donde podemos aclarar un poco acerca de la esperanza cristiana y de la esperanza de la que estamos hablando. Hace unos momentos tú decías, no es optimismo, no es coaching, no son otras motivaciones personales, individualistas. Aquí en este texto que acabamos de hablar el día de hoy, reconocemos que la esperanza como virtud humana es Jesucristo mismo. Él es el retoño del que habla Isaías.
Él es el que porta el Espíritu. Él es el que nos va a mover a obrar el bien. Y Él es el que nos lleva a cumplir la voluntad de Dios. Entonces la esperanza no lo veamos como algo que cumplir, como un objetivo a realizar. La esperanza cristiana es unirnos al misterio de la vida de Jesucristo mismo. Esto a mí me parece fundamental porque muchas veces sí, la esperanza tiene un toque de futuro, esperamos algún día gozar de la vida eterna con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, la esperanza es una virtud que nos une y nos asemeja a Jesucristo. Es decir, el cristiano entonces, Padre, no tiene como modelo cualquier tipo de optimismo y cualquier meta, sino que finalmente lo que él espera, lo que ella espera, un creyente, es pensar, sentir, hablar y ser como Jesucristo el Señor. Y no con una connotación de futuro futurista, Ajá. sino más bien como una esperanza que se va construyendo y no de forma individual, sino como hablábamos al iniciar nuestra sesión, en forma con comunidad. Sí, a ver, yo sí quisiera que ahondáramos un poco en esto, quizá a nuestros televidentes se les cruce el pensamiento y digan, bueno, sí tiene un toque de futuro, pero es algo que se está realizando ya. Porque tienes razón, Padre, muchas veces cuando hablamos de la vida eterna, la gente inmediatamente se traslada al momento de la muerte y dice, pues ya cuando yo muera, entonces tendré el cielo. Cuando finalmente ese gozo de estar con Dios, de vivir con el Señor Jesús y con la fuerza del Espíritu Santo es aquí y ahora. Sí, igual la esperanza no es para después, no es para luego, no es para lo eterno, es para la vida en el hoy. La esperanza se va construyendo. No es un buen deseo, Ajá. sino que es algo que nos lleva a construir pues, nuestros sueños, nuestros ideales, pero sobre todo en la persona de Jesucristo. Es decir, no es un buen deseo, querrá decir entonces, Padre, que aun cuando estemos enfrascados en una dificultad, en una crisis, en una tristeza muy profunda, en una pérdida dolorosa, la esperanza no sucumbe, la esperanza permanece. Sí, lo que quiero decir es que va más allá de los buenos deseos. Ajá. No es que no sea un buen deseo, sino que va más allá de eso. Ajá. La esperanza sería entonces como ese pilar del que nos agarramos para no caer, para no sentirnos derrotados, ¿no? Nos sostiene, nos mantiene y nos proyecta a la vivencia del reino. Eso es muy, pero muy importante. Sí, fíjate que eso a mí me parece algo bastante práctico, porque nuestra cultura nos ha enseñado que la vida se hace de buenos deseos y que basta con tener buenos deseos para que todo salga bien. De hecho, yo recuerdo, Padre, antes de irnos a la pausa, aquel himno tan hermoso que rezamos en una de las semanas en Laudes, que nos dice, no basta con dar las gracias, sin dar lo que las merece. A fuerza de gratitudes se vuelve la tierra estéril. Así es, a base de buenos deseos las cosas no cambian en la vida. Se requiere la gracia de Jesucristo el Señor. De esto platicaremos después de la pausa, no le vaya a cambiar. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Y quiero aprovechar para mandar un saludo y un agradecimiento a nuestros amigos del Centro de Readaptación Social de Hermosillo que se comunicaron con nosotros esta mañana. También a la señora Alicia de Puebla de Los Ángeles
Y tenemos, fíjese, tenemos a otra Alicia que se comunica de Huachochi, Sí, Chihuahua. en Chihuahua. Muchísimas gracias por estar pendientes de nosotros. Bueno, y ya que estoy mandando saludos, le mando un abrazo afectuosísimo a todos mis paisanos en Granados, Sonora, y a mis parientes por allá en Guachinera, en especial a la Crucita, que no me ha mandado ni galletas, ni tortillas, ni nada. Crucita, acuérdate de tus parientes. Ten esperanza en que siempre te lo vamos a agradecer. Padre, entonces, la esperanza es como el sostén de la vida cristiana. Sabes, padre, yo quisiera que aclaráramos estos términos de esperanza con ejemplos simples. Ajá. Decíamos al principio, es una virtud teologal, es una virtud cristiana, pero es una virtud olvidada y poco practicada en la actualidad. Pero esto no pasaba en los primeros años de la iglesia, en los primeros siglos de la iglesia. Y los primeros cristianos o las primeras comunidades cristianas tenían la esperanza más que clara como una virtud que apoyaba la vivencia de su espiritualidad y de su fe. Ellos representaban la esperanza cristiana con un gallo. Ajá. No sé si tú lo habías pensado, si tú lo habías imaginado. He visto el simbolismo, Sí. pero no lo he Exactamente. comprendido a profundidad. Y si ustedes, amigos que nos ven, ven templos antiguos, se van a encontrar con que allá en la torre Ciertamente hay un gallo. hay un gallo. Entonces muchos decían, y eso como que no tiene lugar en una iglesia, pero fíjense que este gallo representa la esperanza cristiana. Viendo que la esperanza no la podemos entender como la vemos en la actualidad, donde pensamos que la esperanza es pasividad. Ajá. Siéntate Estoy a que te vaya bien. esperando de manos cruzadas, estoy esperando. No es pasiva. En la antigüedad la esperanza se veía como una señal de resurrección y de vida. Cuando el gallo cantaba, nos anuncia un nuevo amanecer, Claro. nos anuncia un nuevo día, nos anuncia que pasaron las tinieblas, nos anuncia que hay que empezar A trabajar. a trabajar, Ajá. a levantarse. Todo eso son señales de esperanza. De allí la representación con un gallo. Exacto, y por eso quería yo ejemplificar la esperanza de una forma simple para que podamos entender juntos a lo que estamos hablando y a lo que nos referimos. Fíjate que eso es interesantísimo, porque a mí me tocó conocer una parroquia antigua en la que había un gallo en la representación iconográfica del templo, y un párroco joven lo quitó, lo mandó quitar. No le encontró sentido. No le encontró sentido, porque un gallo aquí. Entonces, el gallo al cantar nos anuncia eso. Me pareció a mí verdaderamente maravilloso. Pasaron las tinieblas Y viene la luz. Es hora de despertar del sueño y Levántate. empezar la actividad. Levántate de donde estés. Si estás triste, levántate a la alegría. Si estás sumido en un problema, levántate, que todo problema tiene solución. Si estás metido en una depresión profunda, levántate. No naciste para estar tirado. Es maravillosa la representación. Ahora no nada más el canto nos impulsa a levantarnos, a empezar un nuevo día. La actitud del gallo también es importante. Ajá. ¿No te has fijado cuando alguien quiere pelear sus derechos? Cuando alguien quiere enfrentar al otro porque está viviendo una injusticia, luego dicen, se puso gallito. Se puso gallito. ¿Eh? El gallo es valiente. El gallo es valiente y enfrenta y nunca, no siempre gana, pero tiene esa actitud de luchar por lo que se quiere. Y es parte de lo que estamos hablando, de la representación. esperanza cristiana. Claro. Y además, fíjate, es interesante. Yo recuerdo mi infancia, hace mucho menos que tú, evidentemente, cuando yo vivía en Granados, Sonora,
Normalmente cuando ya las gallinas habían puesto los huevos, el gallo cantaba, Cantaba. anunciando, ya puedes venir por el alimento. Así es. Entonces, la esperanza es una actitud verdaderamente activa. Exacto. Y aparte, hablando de que el gallo cuando pone la gallina, es que decía por allá Pepe Prado, me comentaba, no nada más hay que poner el huevo, hay que cacaraquearlo, pues. Así es. Entonces la esperanza, cuando nos ponemos como ejemplo del gallo, es dar testimonio con valentía, que se escuche, que se vea. No confundimos a veces la esperanza como una virtud callada, prudente, como que si tuviéramos que esconder las cosas buenas que se dan en la vida. Las cosas buenas se tienen que anunciar, se tienen que Exactamente. decir. Más en un mundo tan lleno de malas noticias, si algo bueno sucede, hay que cacaraquearlo, porque, como decía Santo Tomás de Aquino, toda obra buena que sucede en el mundo es acción del Espíritu Santo. Bueno, fíjese, tenemos tantísimo que platicar de esto, pero nuestra productora siempre nos manda corte. Entonces, no le vaya a cambiar, por favor, y yo sigo disfrutando un café desde Chiapas. Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida. Estamos platicando acerca de la esperanza cristiana. Fíjese, quiero también aprovechar porque ya nuestros televidentes empezaron a llamarnos. Usted siempre manda saludos a Granados, a Huachinera, pero se olvida de Bacadehuachi, de Nacorichico. Y una llamada muy especial me llamó mucho la atención, que nos pasaba por aquí nuestra productora. Alguien habló de Atil, Sonora, y nos dice, usted nunca manda saludos a Atil, Sonora. Pues abrazo fraterno a nuestras amigas y amigos de Atil. Ya me ordené. Y ya que estamos ahí, pues nos vamos a Tubutama y a Oquitoa y a Pitiquito y a Caborca y Altar y todo lo que esté por el desierto del Altar Sonora. Entonces, la esperanza, aunque nos impulsa a un buen futuro, se empieza a realizar desde hoy. La verdad es que quien quiere tener un buen futuro tiene que vivir un buen presente. Por eso es que es una actitud activa, no es una actitud pasiva. No es como el chico que va a esperar a su novia para salir a una fiesta, porque ese chico se tiene que sentar una hora y media mientras la chica se arregla. No es ese tipo de esperanza, sino una actitud activa. Pero hay una realidad, Padre Jorge, que es innegable. Vivimos en un mundo desesperanzado. La gente cada vez tiene más temor. Tiene miedo a salir, tiene miedo a hacer proyectos, tiene miedo al fracaso porque le han metido en la cabeza de que debe ganar siempre. Tiene miedo a perder porque le han enseñado que siempre debe ser un ganador. Tiene miedo a ocupar un segundo lugar porque le han engañado diciéndole que siempre debe ser el primero. Tiene miedo a la violencia que innegablemente nos está acabando. Tiene miedo a la enfermedad, a la muerte. Hay mucha desesperanza. Sí, creo que uno de los obstáculos que enfrentamos en este mundo en el que vivimos, al hablar de esperanza, es que ciertamente vivimos en un mundo desesperanzado. Y más que miedo, Padre, yo diría desilusión. Es un mundo desesperanzado. Ahorita la gente le hablas de esperanza y nos dice con tristeza en el rostro, es que ya nada va a cambiar. Así es. ¿Para qué esforzarnos si todo va a seguir igual? ¿Para qué decirle al otro si va a continuar con sus mismas actitudes? ¿Para qué querer luchar por un mundo mejor si seguimos viviendo en un mundo donde no es lo mejor? Quería usar la palabra corrupto, pero creo que hay mucha corrupción
que no se habla, que no se platica. Claro. Entre ellos la corrupción de la misma humanidad, de nosotros como personas. Claro. La sociedad que vivimos está bien desesperanzada, pero a veces también nosotros vivimos en esa actitud de desesperanza y es difícil, es un obstáculo a nosotros cuando tenemos que hablar de esperanza, cuando encontramos a un mundo desesperanzado y que nosotros tenemos actitudes también de ese tipo. No quiero decir pesimistas, pero sí como que ya muy desesperanzados para lograr cosas nuevas, diferentes. Sí, y trae tantas consecuencias, Padre, la desesperanza, la desilusión, porque nos lleva a un estilo de vida mediocre, es decir, nos conformamos con muy poco. ¿Para qué luchar por la justicia social? En fin, esté el gobierno que esté, nos No van va a a fregar cambiar. de todos modos. ¿Para qué intentar ayudarle a este joven, a este hijo, a este hermano que se perdió en las drogas o en el crimen? Sí, ¿para qué? ¿Para qué gasto saliva? Si de todos modos no va a cambiar. Y a veces esto se contagia y llegamos es como un virus que se va yendo y va metiéndose en el alma de la gente y es verdaderamente desafortunado encontrarse con personas que han perdido las ganas de salir adelante, Padre. Precisamente es ahí donde tenemos que aclarar dónde está la verdadera esperanza. La esperanza es Jesucristo mismo, es la vida de Jesús en nosotros que resplandece y se da a conocer y se construye en comunidad. Cuando nosotros tenemos claro bien quién es la esperanza, qué es esta esperanza, entonces todos esos fantasmas de desánimo, de ya no querer, ahí desaparecen. Pero hay que saber presentar bien a Jesucristo, Claro. que es la esperanza de nosotros, ¿no? Ahí es cuando presentamos a Jesucristo con nuestra vida, con nuestro testimonio, más que con nuestras palabras, donde las personas empiezan nuevamente a querer vivir la fe. Sí, quizá muchos de nuestros televidentes piensen, bueno, está muy bonito como discurso, pero yo lo he visto con mis propios ojos. Yo he visto hombres y mujeres que no querían amanecer vivos y cuando escucharon hablar de Jesús y se encontraron con Él, decidieron salir adelante. Yo he visto hombres que estaban verdaderamente destruyendo su vida, que incluso ya habían recibido la noticia de que no había manera de curarse. Y escucharon hablar del Señor, lo conocieron y ahora son hombres verdaderamente felices. Yo he visto enfermos que están al borde de la muerte y maldiciendo la vida y que se levantan con ganas de vivir muchos años. La esperanza tiene nombre, Jesucristo el Señor. Y de esto yo quisiera que siguiéramos platicando después de la pausa. Por favor, no le vaya a cambiar. Estamos platicando acerca de la virtud de la esperanza cristiana. Hemos aprendido muchísimo. Gracias también porque usted comparte esta esperanza con nosotros. Las llamadas o los mensajes que recibimos en las redes sociales nos dicen que hay mucha gente que puede dar testimonio de cómo creer y esperar en Jesucristo les puede cambiar la vida. Ya se comunicaron con nosotros desde Nogales, Arizona y Nogales, Sonora, desde Santa Ana y Benjamín Hill. A estas personas que nos expresan su testimonio de cómo el Señor les ha cambiado su vida, les agradezco muchísimo que nos lo compartan. Y
hay tantos testimonios, Padre, de cómo la esperanza centrada en Jesucristo le da un giro a la vida, le da sentido a la existencia humana. Sí, la esperanza cristiana creo que es una de las cosas que no se aprenden de memoria, ni se aprenden en los libros, aunque las leas y las memorices. La esperanza cristiana se vive y en las cosas más sencillas de la vida. Yo te quiero compartir, Padre, precisamente este domingo pasado, el equipo que recoge la limosna se llevó una gran sorpresa, porque ciertamente cuando se cuenta la limosna se encuentran cosas raras, ¿no? Bueno, no sé si te ha tocado a ti. Sí, se encuentran cosas rarísimas. Sí. Bueno, no vamos a entrar en esos detalles, pero se encontraron un pequeño juguete que un niño puso ahí para un niño que no tuviera un juguete. Ajá. Ese desprendimiento de este pequeño es la esperanza en vida. Es la esperanza de poder compartir con el otro. En ese momento la esperanza se vuelve encuentro con el hermano, encuentro con aquel que padece, encuentro con aquel que necesita, el encuentro con aquel que a lo mejor no tiene la misma suerte que nosotros. Y ahí se vuelve entonces un compartir a Jesucristo. Y Claro. ahí su importancia. Claro. Fíjate cómo este niño en su corta inteligencia, su cerebro no ha terminado de madurar, ya comprende que si él tiene la gracia de tener juguetes, alguien puede no tenerlos. No tiene dinero, pero da lo que él tiene. La esperanza es completamente activa, es darse. Y esta dinámica de encuentro que yo también quiero resaltar. Esperanza para nada es algo individual, para nada es pasivo, de manos cruzadas. La esperanza es ir al encuentro con el hermano. Y cuando surge ese encuentro y en medio de nosotros está Jesucristo, es una experiencia maravillosa que te levanta, que te impulsa. Y entonces se acaba todo eso de los desánimos y del pesimismo porque miramos juntos hacia una sola dirección. Sí, fíjate, yo estaba recordando ahorita que estás hablando de estos testimonios. A mí me toca trabajar en la parroquia del Santo Niño de Atocha, en el Palo Verde, en Hermosillo. Y me tocó quedarme verdaderamente sorprendido, gratamente, de la solidaridad de este barrio. Mi primer encuentro con esta comunidad fue hace ya 3 años y mi primera celebración en aquella parroquia fue la celebración de unas exequias de un difunto y me tocó asistir a la casa de la familia que había perdido al ser querido y me llamó tanto la atención que se habían organizado los vecinos, de hecho tienen hasta una página en internet en la que ellos se comunican entre sí y se organizaron para que durante el día de la muerte, la velación y el novenario, los vecinos se encargaban de llevarles desayuno, comida y cena. Y me tocó ver a la gente llegar con ollas y sartenes a darles alimento, como un gesto de solidaridad. Es decir, tú dedícate a vivir la tristeza que estás padeciendo. Nosotros estamos contigo. Y eso no hace más que demostrarnos que es el Señor el que está con nosotros. Eso da muchísima esperanza en un mundo donde todo mundo se encierra en sí mismo, donde ponemos gruesas cortinas y rejas fortísimas. Salir y darle ánimo al que está triste no puede ser más que presencia de la gracia de Dios. Y la esperanza cristiana también va dirigida en eso, en la resurrección de Cristo. Te voy a explicar por qué. Cuando llegan aquellas mujeres a buscar al Señor, se le aparece un ángel y dicen ellas, bueno, dice la palabra, levantando los ojos, miraron la tumba. Es mirar más allá.
Y cuando ves más allá, te das cuenta que la resurrección de Cristo es lo imposible hecho posible. Si Jesús ha resucitado, entonces no hay nada imposible para Dios. Y ahí está nuestra esperanza. Va más allá del dolor, va más allá del sufrimiento, va más allá de nuestras penas, de tus preocupaciones, de tus problemas, porque si tú tienes esperanza en Jesucristo, ya tienes la garantía. Porque si Jesús ha resucitado, desde ese momento ya nada es imposible para Dios. Bueno, fíjate, voy a quedarme con esta frase antes de ir a la pausa. Las mujeres se quedaron viendo la tumba y estaban tristísimas y desanimadas. Cuando vieron más allá de la tumba, entonces descubrieron que el Señor estaba vivo. Con esto vamos a regresar después de la pausa. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Adivine quién estuvo aquí con nosotros y les dejó muchos saludos. Sí, Monseñor Ruy Rendón Leal. Monseñor, muchísimas gracias por habernos visitado en el Secretariado de Comunicación. Me quedé pensando en ese texto que mencionaste de las mujeres. Si usted tiene Biblia, puede leerlo en este momento o apúntelo para reflexionarlo después. Es del Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 1 al 8. Yo leeré escogidos algunos versículos, ¿no? Pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron aromas para embalsamar el cuerpo. Fueron muy temprano al sepulcro. Se decían unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron que la piedra había sido retirada a un lado, a pesar de ser una piedra muy grande. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho. Este joven les dijo, no se asusten, si buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado no está aquí. Ha resucitado. Vayan a decirlo a sus discípulos. Es decir, estas mujeres iban preguntándose quién les quitaría la piedra del sepulcro de Jesús. Su mirada estaba puesta en la tumba. Por tanto, iban tristísimas, simplemente a cumplir lo que el rito judío ordenaba para la sepultura de los muertos. Con Jesús no lo habían podido hacer porque era viernes antes de la Pascua. Están tristes. Pero cuando ven más allá de la piedra, que es la tumba, se encuentran con aquel que les dice, está vivo. Hermanos, muchas veces nosotros tenemos la mirada fija, como estas mujeres, así en una tumba. Por eso vivimos desanimados, desilusionados, sin ganas de seguir adelante. Y un problema pequeño o uno grande parece incluso imposible de superar. Pero cuando tenemos el valor de ver más allá, a Jesús el resucitado, la vida adquiere sentido. Bueno, las mujeres vieron una tumba de piedra. Quizá tú y yo vemos otro tipo de tumbas. La tumba del desánimo, la tumba de la enfermedad, la tumba del fracaso, la tumba, tantas cosas que pueden ser como una tumba. Necesitamos ver más allá, Padre Jorge. Indudablemente. Cuando nosotros miramos más allá del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, es entonces cuando nos podemos encontrar con la verdadera esperanza, que es Jesucristo mismo. Ese mirar hacia arriba trae consigo un simbolismo tremendo. ¿Por qué no quedarnos en estas realidades, en las realidades temporales que estamos viviendo? Y la esperanza es como ese vínculo entre la vida presente y la vida futura.
entre nuestra vida aquí en el mundo, nuestra vida espiritual y la vida de gracia, que es la vida eterna. Así es. Armoniza todo lo que somos en nuestro testimonio aquí en la tierra con lo que vendrá después cuando estemos ya frente a frente ante Jesucristo. En este sentido, la esperanza cristiana que comienza a vivirse y construirse desde aquí, porque ya dijimos, un buen futuro comienza viviendo un buen presente. Y la vida eterna comienza viviendo las actitudes de Jesucristo el Señor en esta vida. En ese sentido, la esperanza nos lanza al futuro de Dios. Nos proyecta, sí. Tenemos la certeza de que si vivimos como Jesús, morimos en Él, también resucitaremos con Él. Así es, a ustedes que nos han estado mirando en este tema tan importante, quiero recomendarles para la esperanza que recordemos que Él está de nuestro lado. A veces en esta vida tan rutinaria, tan rápido que vivimos, nos olvidamos de eso, de que precisamente Jesús está de nuestro lado. No es de que hagamos oración en la mañana y en ese momento pues ya no lo está con nosotros. Está con nosotros durante todo el día. Si nosotros somos sensibles ante esta presencia de Jesús en nosotros, que está de nuestro lado, así entonces haremos brillar esta esperanza cristiana para quienes nos rodean. También la oración es fuente de esta esperanza, porque cuando nos encontramos con Dios, por así decirlo en un lenguaje popular, nos recargamos de su presencia, de su bendición, y es más fácil entonces enfrentar esta vida. No nos dejemos contaminar por el desánimo, por el pesimismo, por lo terrenal. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestro destino final está en Jesucristo. Que Él sea pues nuestro apoyo, nuestro sostén y nuestro impulso para vivir la esperanza. Claro, y más en este tiempo de esperanza, el tiempo del Adviento, que nos está llevando de la mano hacia la celebración litúrgica de la Navidad, hay que reforzar esa esperanza. Si el Hijo Eterno de Dios, por quien fueron creadas todas las cosas, Él que las sostiene en la existencia y que nos sostiene a nosotros en la vida y a cuyos pies quedarán al final de la historia, se solidariza haciéndose hombre verdadero por obra del Espíritu Santo en el seno de María la Virgen. Eso tiene que alentarnos. Lleguemos a una Navidad llenos de esperanza y de entusiasmo. Padre Jorge, te agradezco muchísimo tu presencia aquí en el estudio. Es un Que gusto Dios te estar con bendiga. ustedes siempre. Gracias. Y vámonos corriendo a misa, porque si no, Vamos corriendo. vámonos corriendo. Que Dios lo bendiga y yo los espero en la próxima emisión. Señor Hasta luego. Jesús, porque sin ti ya no hay paisaje.